240 millones de dólares, más o menos el equivalente a 4.100 Bitcoin de ese momento, terminaron hackeando. Consiguieron un montón de plata, casas, yates, autos de lujo, un montón de dinero, $500,000 por noche gastaban y terminaron cayendo por regalarle autos a las mujeres que ni siquiera conocían su nombre y lo hacían arrastrados y desesperados. Mejor, porque los terminaron capturando por un error absurdo, pero por suerte terminaron cayendo. Esta es la historia de los hackers que obtuvieron un montón de dinero y así como subieron, se estrellaron contra el pavimento. En el universo difuso de las criptomonedas, donde los movimientos son anónimos y los errores no te perdonan, hay un caso insólito que irrumpió en los titulares del mundo en septiembre del año pasado. El protagonista, un chico de 20 años, cara de nene y ambición sin límites. Malone Lam había llegado desde Singapur a Los Ángeles con una visa de turista de 90 días, pero no iba a pasear, iba a hacer historia. Lam no estaba solo, sino que conocía a sus cómplices por Discord, que para que tengan una idea, el que no sabe, Discord es como si fuera un TeamViewer, un Skype, en la cual se crean comunidades y se charlan, muchas veces para hablar de juegos, proyectos, ideas y otras tantas para actos ilegales. Se hacían llamar la banda del patio y tranquilamente lo que hicieron podría haber sido para una serie de Netflix, pero no fue ficción, fue la realidad y terminaron organizando un golpe que le robaron 4.100 Bitcoin a un solo individuo. Valor estimado en ese momento, más de 230 millones de dólares. ¿Cómo empezó todo? Con una base de datos filtrada de un exchange llamado Genesis que se quebró en 2023. En Telegram, estos datos circularon de manera muy rápida. Nombres, correos y registros de actividad. Entre ellos, había uno que llamó la atención. Un perfil con operaciones millonarias desde los primeros años de Bitcoin. Lo llamaron Charlie. Y sí, era un blanco perfecto para los delincuentes. Como programador quiero resaltar que este no fue un hack de película con código mágico y todo eso, sino que fue prácticamente ingeniería social en su máxima expresión. Fue manipulación psicológica mezclada con errores humanos y cero cultura de lo básico en seguridad digital. ¿Qué haces si de repente tu celular empieza a recibir alertas constantes de que alguien está intentando entrar a tu cuenta de Google? ¿Te asustás? Claro. ¿Llamás a soporte técnico? Mejor si te llaman ellos, ¿no? Ese fue el primer movimiento maestro de Lam y su socio Yendil Serrano, de 21 años, alias Versace God. Todo para generarle ansiedad. Y justo ahí lo llaman haciéndose pasar por Google. Hola, hablamos del equipo de Google. Tu cuenta fue comprometida y necesitamos verificar tu identidad. Charlie, en pánico, les entregó el código de verificación. Error fatal. Ya estaban adentro. Gmail, OneDrive, todo. ¿Y qué encontraron? Capturas de pantalla que mostraban que Charlie tenía una cuenta activa y muy jugosa en Gemini, otro exchange. Pero Lam y Serrano no eran improvisados. Volvieron a llamarlo, esta vez como agentes de seguridad de Gemini. Le piden que instale AnyDesk, que es un programa de acceso remoto, y mientras uno lo tenía en el teléfono, el otro literalmente estaba metido en su PC en tiempo real. Y acá es cuando viene lo más fuerte. Lo convencen de que para verificar su identidad, tiene que escribir su clave privada en la pantalla. El tipo claramente lo hace pensando que lo están ayudando, y ahí game over. Y así, en segundos, Lam transfirió los 4.100 bitcoins a billeteras bajo su control. No hubo violencia ni malware, solo psicología, velocidad y un teléfono. Una vez consumado el delito, vieron la parte favorita de todos los delincuentes con falta de ego, creerse un rockstar y empezar a despilfarrar toda la guita. ¿Qué haces cuando de un día para el otro tenés más de 200 millones de dólares? Si sos Malone Lam, la respuesta es fácil. Haces de todo, lo que sea necesario para reconstruir ese ego débil y partido que tenés. Lam se convirtió en un habitué de los boliches más caros de Los Ángeles. Su presencia no pasaba desapercibida. Carteles luminosos con su nombre, bengalas, botellas de champán que costaban lo que un auto chico en la Argentina y modelos rodeándolo como si fuera un influencer con plata de verdad. A más de una le regaló bolsos de Birkin de decenas de miles de dólares. A una modelo en particular que le gustaba, llamada Leila Bauer, le regaló nada más ni nada menos que una Lamborghini Urus de color rosa. Como ella le dijo que estaba saliendo con otro hombre y que le agradecía, salió el eslogan tan conocido de I don't care. Básicamente, no le importaba, se lo regalaba igual. Generoso o arrastrado,
o estúpido, lo dirán ustedes en los comentarios. Pero no era solo Lam. Serrano se fue de vacaciones a las Maldivas con su novia, Vir Shetal, alquiló autos de alta gama para su familia y todos vivían como si el dinero fuera infinito. Y en cierto punto lo era, hasta que dejara de serlo. Malone alquiló mansiones en Miami y en zonas exclusivas de Los Ángeles. Una de ellas, en Hibiscus Island, costaba $68,000 al mes. Otra, $45,500. Compró o alquiló 31 autos de lujo, incluyendo Ferraris, Lamborghinis y Porsche. Algunos estaban personalizados y valuados en hasta $3 millones. Según testigos, hubo noches donde solo en un boliche gastaban $500,000. Exagerado puede ser, documentado también. Era cuestión de tiempo antes de que todo esto llamara más la atención de la que podían manejar. ¿Cómo haces para gastar millones en relojes, en autos, en yates, sin que nadie te pregunte el origen de esos fondos? Esa fue la pregunta que se hizo la banda del Patio a la hora de obtener ese dinero y queriendo gastarlo. Porque una cosa es robar criptomonedas y otra cosa es pasarlo por el sistema, lavarlo en dólares reales y no dejar rastro. El proceso se conoce como lavado de activos y el mundo cripto tiene sus propias mecánicas para llevarlo adelante. Lam y compañía usaron lo que se llama una cadena de pelado o pill chain, una serie de transacciones que fraccionan los fondos una y otra vez como si los estuvieran pelando capa por capa. Cada fracción va a una billetera distinta, complicando el rastreo. Después pasaron por mixers, también llamados Tumblr Services, como Wasabi Wallet o CoinJoin. ¿Qué hacen estos servicios? Bueno, básicamente mezclan tu cripto con la cripto de otra persona para de alguna manera volver difuso el origen de esos fondos y que no se puedan revisar, traquear o rastrear. Es como lavar billetes manchados con otros más limpios y luego revolver la pila. Aún así, algo de rastro siempre va a quedar. Después de mezclar, usaron exchanges descentralizados como TorSwap y ahí es cuando hicieron cross-chain swaps. De Bitcoin pasaron a Ethereum, a Monero y de vuelta a Bitcoin. Lo hacían justamente para esconder el origen real sin tener que pasar por plataformas que te piden el KYC, que básicamente es como tu verificación, que muestres tu identidad y demás. ¿Funcionó? Bueno, en parte, porque hicieron las cosas mal. Serrano, por ejemplo, se registró en TradeOgre sin usar VPN. Dejó su dirección IP expuesta. Esa IP estaba asociada a la mansión que alquilaba en Los Ángeles. Otro error fue mezclar fondos nuevos con fondos lavados en la misma transacción. Una especie de autogol para cualquier criminal financiero. La lógica detrás del lavado cripto es interesante, porque todo se mueve en una red pública, pero es tan fácil perderse si se hacen las cosas bien, o tan fácil ser detectado si se subestima al sistema. Y ellos lo subestimaron. Y ahí es cuando aparece una figura inesperada. El investigador privado Zach Exbet. Toda historia de robo necesita un perseguidor. En este caso no tenía placa, se movía por Twitter, analizaba transacciones como quien descifra patrones en una red invisible y respondía al seudónimo de Zach Exbet. Zach no es policía, es un investigador forense de blockchain independiente y obsesivo. Y tiene una particularidad bastante interesante, que es que él mismo sufrió de una estafa y desde ese momento se volvió un investigador de las redes, un vigilante anónimo en redes. Lo que algunos ven como líneas de código, él lo ve como huellas online. Una mañana, mientras esperaba abordar un avión, recibió una alerta. Una billetera que llevaba años sin actividad acababa de mover una suma enorme. Él tenía configuradas estas alertas en varios sitios adrede para poder patrullar de manera más rápida y sencilla. Luego de esa primera alerta tuvo otra, luego otra más. No eran operaciones normales, era una avalancha. Lo que descubrió en ese momento fue el primer hilo de un nudo enorme. Rastreó las transacciones y vio cómo los fondos se intercambiaban, se transferían y se dividían mezclándose entre sí. Pero también notó errores, direcciones IP no protegidas, wallets recicladas, estructuras torpes, y cuando creyó que no podía haber más pruebas, alguien del entorno de los propios estafadores le envió un video, un clip de 90 minutos donde se veía a la banda operando en tiempo real, entrando a la computadora de Charlie, eligiendo archivos y ejecutando las transferencias. Estaban sus voces, sus usuarios e incluso algunos nombres reales filtrados por descuido. Ese video fue compartido en un grupo de Discord, probablemente por ego. Querían presumir el robo y esa decisión selló su destino. Zach no lo dudó y contactó a Genesis, al FBI y a la víctima. Un verdadero superhéroe, ¿no? En poco tiempo el caso pasó del anonimato a una causa federal y así el vigilante digital terminó haciendo más por la investigación que muchas agencias tradicionales. Porque en la blockchain los rastros no desaparecen, sino que hace falta alguien que sepa leerlos.
El 18 de septiembre de 2024, exactamente un mes después del robo, la fiesta terminó porque Yandiel Serrano volvía de las vacaciones en Maldivas con su novia cuando fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. Nada de persecuciones, un arresto limpio y directo. Lo interesante vino después. Su pareja, quizás sin saberlo, se convirtió en un canal de alerta. Apenas pudo, avisó a Malom Lam y él, desde Miami, borró su cuenta de Telegram e intentó deshacerse de todo lo que pudiera vincularlo. Pero ya era tarde. Esa misma noche el FBI irrumpió en la casa frente al mar que Lam alquilaba en Hibiscus Island, una zona donde las propiedades se reservan para celebridades y millonarios. Y ahí, rodeado de lujo, terminó esposado. Durante los operativos se incautaron 10 de los 31 autos de alta gama que habían comprado, relojes valuados en cientos de miles de dólares, bolsos de diseñador y billeteras digitales que contenían parte del botín. El total recuperado, unos 70 millones de dólares. Pero el resto, más de 100 millones, seguían sin aparecer. Lam fue formalmente imputado el 19 de septiembre en Florida, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de activos. El 14 de noviembre se presentó ante un juez en Washington, D.C., donde solicitó un juicio rápido. Su abogado, Scott Armstrong, declaró que tiene solo 20 años y está atrapado en un caso extremadamente complejo. Vamos a defenderlo con firmeza. Hasta el día de hoy, Lam permanece en prisión preventiva en Virginia. Sus audiencias están previstas para los meses próximos y de ser hallado culpable puede ser condenado a 40 años de prisión y sufrir una multa del doble del monto que se robó. Nada mal, ¿no? Para alguien que llegó a Estados Unidos en calidad de turista. La historia no termina con Lam ni con Serrano. Otros nombres siguen dando vueltas en los márgenes del expediente. Bill Shetal, otro de los implicados, vivió una experiencia digna de una película paralela. Sus padres fueron secuestrados en Connecticut por una banda que buscaba una parte del botín. Chocaron su Lamborghini desde atrás y, al estilo de un operativo de película clase B, los metieron en una camioneta. La exigencia: criptomonedas a cambio de su libertad. La policía los interceptó antes de que concretaran el rescate, pero el mensaje quedó claro. Alguien más sabía lo que había pasado y querían ser parte. De Danish K se sabe que reside en el Reino Unido. Todavía no ha sido imputado formalmente. Sobre Chen, el quinto miembro, no se sabe nada. Ni siquiera si los otros integrantes conocen su identidad real. Puede que esté viendo todo desde lejos, con una parte del botín bajo resguardo. ¿Y el dinero? El FBI recuperó alrededor de 70 millones, pero más de 100 millones siguen perdidos. ¿Están guardados en una wallet esperando ser movidos cuando baje la tensión? ¿Fueron repartidos entre cómplices invisibles o están simplemente fuera del alcance? Este caso, más allá del morbo, los autos, las modelos y la fama en sí, nos demuestra cómo a veces los delincuentes, por una cuestión de no poder controlar el ego, no saber cuándo parar o tener tanta desesperación por plata, termina cayendo y el sistema no te perdona, te encuentra y te condena. Mejor así. Muchas veces los delincuentes terminan cayendo por cosas absurdas, por no cuidar sus rastros, por creerse inimputables, por creerse omnipotentes, terminan pecando de egocéntricos y terminan hundiendo toda esa estructura. Por suerte pasa eso, porque si fueran perfectos estaríamos sufriendo un montón de delitos y la justicia no podría agarrarlos. Entonces, mejor así. Y generalmente los delincuentes tienen una estructura mental que quieren fama y en cierta cuotita quieren ser agarrados para ser famosos y tener una relevancia que en su vida sintieron que nunca tuvieron. Entonces son personas quebradas, débiles emocionalmente, que terminan siendo atrapadas por lo más absurdo. Es normal, es lógico y eso pasa por toda una estructura emocional, psicológica débil, rota, dividida, y eso es lo que nos ayuda a agarrarlos. Y también en internet siempre alguien está mirando cuando crees que no, y ahí es donde terminas siendo agarrado. Los veo en un próximo video y déjenme su opinión en los comentarios. Chau.